pues en honor a los que están aquí puntuales, yo creo que empezamos. Pues le damos de nueva cuenta la bienvenida a Arturo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación del Colegio Monterrey. En nombre del Colegio Monterrey, pues bienvenidos sean todos ustedes. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un tema, nos salimos un poco del tema de la política para entrar al tema de la educación, que es un tema también muy importante. Y bueno, pues sabemos que nuestro sistema educativo, pues tiene siempre retos importantes y se atraviesa una pandemia y bueno, pues la pandemia pues hace más grandes estos retos. Y para hablarnos de esto, del aprendizaje antes y después de la pandemia, pues es que tenemos aquí a Arturo Villalobos. Si me permite nada más una pequeña semblanza para presentarlo. Arturo, bueno, es economista por el TEC de Monterrey y durante 25 años ha desempeñado profesionalmente en áreas responsables de la planeación educativa, tanto en el gobierno federal como en el estado de Nuevo León. Y ahora en la consultoría, actualmente es consultor en 7 Mares Consultores, que es una sociedad civil que ofrece intervenciones de política educativa y cuyo objetivo es mejorar los niveles de logro educativo de los alumnos de educación pública obligatoria. Entonces, bueno, si ya sin tanto preámbulo, te cedo la palabra, Arturo, y bueno, bienvenido, gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar esta tarde con ustedes. Especialmente agradezco a Rolando Espinosa y a Mundo Guajardo por la invitación. En algún lugar escuché, probablemente un podcast, últimamente me he vuelto algo aficionado a estas cosas, que Isaac Newton tuvo serias diferencias, por decirlo suavemente, con alguno de sus colegas, que lo acusaba de no ser del todo original en sus investigaciones. Una de las respuestas de Newton fue que si pudo ver más lejos es porque se puso de pie en hombros de gigantes. Y creo que en el transcurso de la historia de la humanidad eso es lo que ha sucedido. Si no fuera por la educación y especialmente si no fuera por las personas que nos enseñan, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros maestros, los seres humanos tendríamos que empezar de cero en cada generación. Tendríamos que aprender a dominar el fuego una y otra vez. Seríamos como aquel personaje de la mitología griega, Sísifo, al que Zeus condenó a subir una enorme roca por una colina y que cada vez que estaba a punto de completar la tarea, pues veía rodar la roca por la colina hacia abajo y tenía que empezar de nuevo una y otra vez. Por supuesto que los aprendizajes habrán cambiado con el tiempo. En los albores de la humanidad, los aprendizajes fundamentales serían distinguir las plantas comestibles de las venenosas, identificar algún ruido que pudiera representar algún peligro para la comunidad. Me parece que para ellos un examen era literalmente cuestión de vida o muerte. Si no pasaban el examen, no la contaban. En la actualidad, creo que hay 2 aprendizajes fundamentales, que son, creo, 2 lenguajes. Por un lado, es el lenguaje, la lengua hablada, que en nuestro caso es el español, que nos permite pensar, nos permite transmitir nuestros pensamientos, conocerlos de otras personas, incluso, como diría Francisco de Quevedo, nos permite leer, escuchar con los ojos a los muertos. Y por otro lado está el lenguaje en el que está escrito el libro de la naturaleza, que son las matemáticas. Y en la medida en la que tenemos un dominio pues más o menos decente de estos 2 lenguajes, nos permitirá ir entendiendo los demás temas del área los demás áreas del conocimiento humano. A mí me gustaría platicar con ustedes sobre 5 temas. Si me permiten, compartiré la presentación. Primero, me gustaría que hiciéramos, que repasáramos algunas de las, o más bien una evaluación, que es la evaluación Planea, que sucedió antes
de la pandemia y luego que diéramos un seguimiento a una cohorte de estudiantes desde que entra a la primaria hasta que concluye la educación obligatoria. Luego platicar brevemente sobre cuál es mi punto de vista acerca de la situación actual que estamos viviendo en términos del aprendizaje. Presentarles los resultados de una evaluación que tuvo lugar aquí en Nuevo León en el mes de febrero y luego platicarles brevemente sobre en qué consistió una intervención que hicimos en el estado de Sonora, no tanto como en el sentido de presunción, sino para que al final pueda argumentar cuáles fueron mis aprendizajes en esa intervención. Al principio de este siglo, tuvo un auge importante la evaluación. Las evaluaciones estandarizadas tuvieron un auge muy importante. Fue cuando por primera vez se hizo la evaluación de PISA con representatividad para todas las entidades federativas. Nuevo León en estas evaluaciones tenía buenos resultados. Era junto con la Ciudad de México, Colima y Aguascalientes los que consistentemente tenían buenos resultados. Después vino la evaluación enlace, que evaluaba a los alumnos de primaria y secundaria, a todos los alumnos de primaria y secundaria, regresaba resultados de los estudiantes para que los maestros y los padres conocieran cuáles fueron, en qué circunstancias se encontraban los niños. Después, la evaluación de la que quiero platicarles, Planea sustituyó a Enlace y en lugar de que se hiciera a todos los alumnos en todos los grados, se hizo en los grados terminales de primaria, es decir, en sexto, de secundaria en tercero y al finalizar la educación media superior. Típicamente en el tercer año de la educación media superior. Nuevo León no es, digamos, un estado que sea típico en términos de la educación media superior porque una muy buena proporción de sus estudiantes estudian bachillerato de 2 años. En el caso de estos estudiantes, pues la evaluación se aplicaba en el segundo año. Planea evalúa los aprendizajes fundamentales de español y matemáticas. Justo esto, los dos aprendizajes que nos abren el entendimiento de todo lo demás. Y se mide, por un lado, en una escala de 200 a 800 puntos, con una media de 500. Si les parece que en algún momento estoy siendo demasiado técnico, interrúmpanme y si es algo breve, lo explicamos de inmediato y si no, pues nos vamos hasta el final con las preguntas. Y por otro lado, se medían en 4 niveles de logro. El nivel de logro más bajo, el nivel 1, en él se ubican los estudiantes que obtienen un nivel de logro insuficiente. Son aquellos alumnos que tienen carencias graves en los aprendizajes fundamentales que van a dificultar su aprendizaje futuro. Me gustaría que, por lo menos en las siguientes láminas, nos concentráramos en este nivel, es decir, en los alumnos que van a verla difícil para seguir aprendiendo en el futuro. En el nivel 2 se ubicaban los estudiantes que tienen un dominio básico, es decir, de panzazo, de los aprendizajes clave del currículum. En el nivel 3, aquellos que tienen un nivel satisfactorio, y en el nivel 4 se ubicaban los alumnos con dominio sobresaliente de los aprendizajes de español y matemáticas, tanto para los de primaria, para los de secundaria o para los de media superior. Entre el 2015 y el 2019 se aplicaron 3 evaluaciones, una en 2015 para alumnos de primaria y de secundaria, en 2017 para alumnos de secundaria y luego una en 2018 para primaria y la final que fue en el 2019 para alumnos de tercero de secundaria. En el 2015 los resultados de Nuevo León eran lo que se esperaba en primaria, es decir, los alumnos, si ordenáramos los resultados de los alumnos de acuerdo con el nivel de logro más bajo, los alumnos de Nuevo León se colocaron en la tercera posición, en la tercera mejor posición, en lenguaje y comunicación en sexto de primaria y en matemáticas en la quinta. No así en tercero de secundaria, donde los estudiantes, si los ordenamos, insisto, de acuerdo con el nivel de logro insuficiente, se ubicaron pues a media tabla en lenguaje y comunicación en la posición 16
y en la 13ª posición en matemáticas. Se debe esencialmente a lo que vemos en las gráficas del lado derecho. Veamos esto. 42.5% de los estudiantes de sexto de primaria en ese año, en 2015, se ubicaban en el nivel de logro insuficiente, es decir, aquellos alumnos que tenían un dominio de los aprendizajes fundamentales que les dificultaba seguir aprendiendo en el futuro. Esta proporción llegaba al 55% en matemáticas. Vean que Nuevo León era de los cinco primeros en matemáticas y de los 3 primeros en lenguaje y comunicación. En matemáticas, casi una tercera parte de los, en lenguaje y comunicación en tercero de secundaria, casi una tercera parte de los estudiantes se ubicaba en el nivel de logro insuficiente y casi 2 de cada 3 de los estudiantes de tercero de secundaria en ese nivel. Como les decía hace un momento, entre el 2015 y el 2018 hubo otras 3 evaluaciones, una en primaria y 2 en secundaria. En el 2018, los resultados de Nuevo León fueron parecidos a los de la evaluación previa, que ubicaba los resultados de estos alumnos entre los primeros 5 del país. Pero en secundaria, vean, bajamos de la 16 a la 17 en lenguaje y comunicación y de la 13 a la 22. Pero algo sucedió entre el 2017 y el 2019 que hizo que los resultados de los estudiantes de Nuevo León mejoraran, con lo que los alumnos de tercero de secundaria pasaron de ocupar la 17ª posición a la 6ª en lenguaje y comunicación y en matemáticas, de la 22ª a la 8ª. Es decir, los estudiantes de tercero de secundaria pasaron de tener 32.5% de ellos en el nivel de logro insuficiente a 28.5%. Es decir, no fue, si lo vemos en términos porcentuales, estos 4 puntos porcentuales representaron casi 9 posiciones. Pueden imaginar lo abigarrados que están la proporción de estudiantes entre alrededor del 30%. Y luego, donde sí hubo una mejora significativa fue en el aprendizaje de matemáticas, que pasó de tener poco más de 2 de cada 3 estudiantes en el nivel de logro insuficiente en 2017 a algo arriba de la mitad, 53.5% de estudiantes que no dominan los aprendizajes clave del currículum que les permitirán seguir aprendiendo. Ahora, si viéramos los resultados de lenguaje y comunicación, que es como llaman en Planea al español, de todo el país, vemos aquí marcado dónde se ubica Nuevo León. Están, les decía hace un momento, ordenados de acuerdo con el porcentaje de alumnos en el nivel de logro insuficiente, que me parece que es donde hay que prestar mayor atención, porque si no atendemos a estos estudiantes que son los que tienen las condiciones de aprendizaje y de enseñanza, típicamente los estudiantes que tienen mayores carencias son también los que van a escuelas con condiciones también más complicadas. Vemos que Nuevo León se ubicó en el 2019 después de la Ciudad de México, que tuvo los mejores resultados, de Sinaloa, Puebla, el Estado de México, Sonora y luego Nuevo León. Y al final pueden ver que aquí van como, hay un grupo de estados que va de la Ciudad de México a Querétaro, y luego viene otro paquete de estados entre Baja California y Morelos. Luego podemos distinguir todos estos y al final, como si jugaran en otra liga, están Chiapas, Tlaxcala y Guerrero. ¿Y qué pasa en matemáticas? En matemáticas, Nuevo León ocupó la 8ª posición, 53.2% de sus estudiantes tenían nivel de logro insuficiente, arriba de Nuevo León con mejores resultados. Si pueden ver el porcentaje con respecto a Jalisco es de 1 punto porcentual, y luego Sonora, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Sinaloa y Puebla. Al final me gustaría, cuando lleguemos a ver lo de la intervención en Sonora, retomar este tema de Puebla. Tengan en cuenta que Puebla es un estado con menores niveles de desarrollo social, con una alta proporción de población indígena. Sin embargo, había tenido consistentemente resultados muy buenos, tanto en primaria, en secundaria
y en media superior. Me parece, si hubiera una evaluación, que ya no hemos estado teniendo evaluaciones de este tipo. Me parece que el año pasado se hizo una evaluación en línea por Mejoredu, pero los resultados no son comparables, los presentan en términos de porcentaje de aciertos y preferí no hablar de ello en esta ocasión. Es decir, no hay resultados que nos permitan hacer comparativos con respecto a lo que sucedía anteriormente en Planea. Ahora, lo que me gustaría que viéramos es qué sucede desde que los estudiantes entran a la primaria hasta que concluyen la educación media superior, que es lo que constituye en México la educación obligatoria en términos numéricos. Sabemos que la educación es un asunto de oportunidades y de esperanza de una vida mejor, pero también sabemos que no todos los niños que inician la primaria, concluyen la educación media superior. Aquí en la gráfica, espero que no esté demasiado complicado, estamos viendo lo que sucede en todo el sistema educativo nacional. En México, el tamaño de cada cohorte de edad, es decir, de los niños que tienen 3 años, el número de niños que tienen 3 años o 4 años o 5 años está alrededor de los 2 millones de personas. Se ha ido reduciendo conforme pasa el tiempo, la población joven se va haciendo más pequeña, pero pensemos que es alrededor de 2 millones de personas. El número de niños que entró a la educación primaria en el ciclo escolar 2018 fueron 2.300.000 alumnos. Para no estar leyendo los números de abajo, pensemos que estos 2.300.000 alumnos son 100, es el 100%. Iremos viendo cómo vamos perdiendo estudiantes a lo largo de la trayectoria educativa. De estos 2.300.000, que insisto, pensemos que lo convertimos a una escala de 100, concluyen 96.9 la educación primaria, es decir, perdemos 3.1 en el tránsito de la primaria. En el momento en el que cruzan a la educación secundaria, volvemos a perder otros 2.3. De estos 96.9 que concluyeron la educación primaria, solamente 94.6 ingresan a la secundaria. Pero luego, en el tránsito de la secundaria, perdemos 13.4 estudiantes, es decir, concluyen la secundaria únicamente 81.1 estudiantes, es decir, poquito más de 4 de cada 5 de los que empezaron en todo el país la educación primaria, concluye la secundaria. Y luego, algo que normalmente sucede es que el número de estudiantes que ingresan a la educación media superior es ligeramente superior a los que concluyen la secundaria, y no es porque de repente haya más niños de esa edad, sino porque probablemente dejaron de estudiar o abandonaron la educación media superior y deciden volver a entrar a la educación media superior. Por eso ven que aquí de los 81.1 estudiantes que concluyen la educación media secundaria, 81.4 concluyen, inician la educación media superior. Pero luego perdemos casi 30 en el tránsito de la educación media superior. Es decir, de los 100 que ingresan a la educación primaria, con indicadores que estaban vigentes antes de la pandemia, es decir, la proporción de estudiantes que concluyen cada uno de los niveles educativos y la proporción de estudiantes que transita de un nivel educativo a otro, solamente 54.2 concluyen la educación media superior. Es decir, antes de la pandemia, con los indicadores que teníamos antes de que esto sucediera, de los 2.300.000 estudiantes que ingresaron a la educación primaria en el 2017-2018, se estima o se estimaba con esos números que teníamos entonces que concluyeran la educación media superior 1.266.000 estudiantes. Ahora, ¿qué pasa si esta información, la proporción y el número
de estudiantes que tenemos que concluyen cada nivel educativo, que concluyen la educación primaria, que concluyen la secundaria y que concluyen la educación media superior, lo comparamos con la proporción de estudiantes que las pruebas estandarizadas que hubo en primaria, en secundaria y en media superior nos dice que son estudiantes que tienen al mínimo, al menos el nivel de logro indispensable, es decir, los estudiantes que están en los niveles de Planea 2, 3 y 4, el nivel de logro básico, satisfactorio y sobresaliente. Pues de estos que van concluyendo cada nivel educativo, de estos 100 concluyen 96.9 la educación primaria, pero solo 49 terminan la primaria con conocimientos mínimos del currículum en español y solamente 40 de los de matemáticas. Al concluir la secundaria, de estos 100, solamente 40 tienen niveles de logro superiores al insuficiente en español, 54, y 29 en matemáticas. Y al concluir la educación media superior, vemos que terminan 54, pero solo 36, poquito más de 1 de cada 3 tiene los conocimientos mínimos indispensables o el dominio mínimo en español, solamente 18 en matemáticas. Es decir, apenas poquito más de 1 de cada 3 en español y poquito menos de 1 de cada 5 en matemáticas. Bueno, las buenas noticias es que esto era antes de la pandemia. Escuché un poco la conversación que tenían hace un momento y no quisiera yo contribuir a documentar el optimismo, pero así estábamos antes de la pandemia. No tenemos información precisa de lo que sucedía en términos del abandono escolar antes de la pandemia. Lo que sí tenemos y nos puede dar una idea, y en lo que quisiera hacer énfasis es que no siempre las soluciones económicas o no siempre dar dinero es la mejor solución. En una encuesta que se hizo para personas que habían abandonado la educación media superior, pues hace ya 10 años, en el 2012, quizá después de la pandemia, este tema de las causas económicas para abandonar la escuela pudiera haberse incrementado, pero aquí en la tabla vemos del lado izquierdo cuáles son todas las causas por las que dijeron que abandonaron la escuela. Podemos agruparlas en 3 categorías. Las razones económicas, que 46.6% de quienes abandonaron la escuela atribuye el abandono de escuela a estas causas. 32.5% de los estudiantes lo atribuye a razones escolares y 20.9% lo atribuye a causas personales como contraer matrimonio, fallecimiento de un familiar, problemas en la casa. Pero casi 1 de cada 3 estudiantes que abandonaron la escuela tiene razones o tenía razones que son imputables al sistema educativo, porque no le gusta estudiar, porque se dio de baja por reprobar materias, por tener problemas con los maestros, por indisciplina, por problemas con los maestros, es decir, por causas que son imputables al sistema educativo y que desde mi punto de vista es donde el sistema educativo puede hacer frente, especialmente en temas que tienen que ver con la mejora de los aprendizajes. En la medida, desde mi punto de vista, en la medida en la que los aprendizajes de los estudiantes se fortalecen, el abandono de la escuela por razones económicas también disminuirá. Ahora, esto es ya a título personal. A mí me parece que en una encuesta es mucho más cómodo decir que dejé la escuela porque
me tuve que poner a trabajar o porque en mi casa no había dinero, que reconocer que no le entendía al maestro o que reprobé muchas materias. Yo creo que las razones económicas están un poco sobrevaloradas y además pues sabemos que nunca habrá dinero suficiente para atender este tema, donde, insisto, el sistema educativo puede poner el dedo y atender es en las razones relacionadas con el sistema educativo y que tienen que ver con el abandono de la escuela y que están esencialmente relacionadas con los aprendizajes de los estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Les decía, no hay hasta este momento una evaluación del tipo de Planea a nivel nacional. En un momento veremos una evaluación que se hizo aquí o los resultados de una evaluación que tuvo lugar aquí en Nuevo León. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido desde marzo del 2020? Pues los niños y jóvenes han recibido escolarización de manera intermitente. Veamos, así como le dimos seguimiento a una cohorte desde que inician en la primaria, pensemos en los estudiantes o en los niños de tercero, que estaban en tercero de preescolar en marzo del 2020, los que estaban en tercero de primaria en ese momento, los que estaban en sexto de primaria y los que estaban empezando la prepa. Llega la contingencia y empiezan con el tema de aprende en casa. Siguen con Aprende en Casa entre agosto del 2022 y julio del 2021, cuando ya están en primero de primaria, en cuarto, en primero de secundaria y en segundo de bachillerato. En fin, estos niños que estaban en tercero de preescolar, al inicio del ciclo escolar siguiente, el que empieza el 29 de agosto de este año, ya estarán en tercero de primaria. Estos niños que estaban en tercero de preescolar no habrán tenido un ciclo escolar, pues como Dios manda, desde que estaban en tercero de preescolar, suponiendo que tuvieron tercero de preescolar. Habrá algunos estados, no es el caso de Nuevo León, donde no habrán tenido escolarización previa al tercero de preescolar. Quienes estaban en tercero de primaria habrán de entrar ya al último grado de primaria. Y quienes estaban en sexto de primaria estarán por concluir la secundaria. Bueno, los de bachillerato, los que empezaron el bachillerato, estarán por entrar a la educación superior. Desde mi punto de vista, después de estos 3 ciclos escolares en los que la enseñanza y el aprendizaje ha tenido lugar en condiciones irregulares, las autoridades educativas y en general el sistema educativo nacional debe recuperar los aprendizajes que con toda seguridad se perdieron durante estos 3 ciclos escolares, nivelar a los alumnos. Habrá incluso entre alumnos de la misma escuela que tienen resultados muy diferentes entre sí. Y gran parte depende pues del bagaje cultural que los alumnos llevan de sus casas. Pueden ir a la misma escuela, pero la atención que les hayan dado a sus papás durante este tiempo, especialmente la madre. Y algo más es que, aun y cuando hay, insisto, diferencias dentro de las mismas escuelas, hay como diría George Orwell en Rebelión en la Granja, que en esta granja todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Bueno, pues hay todavía escuelas que tienen mayores carencias y en esas escuelas donde tienen mayores carencias es donde hay que prestar mayor atención. Ahora, les decía que hubo una evaluación en febrero pasado. Una preocupación de la secretaria era justamente conocer la forma en la que llegaban los alumnos de sexto de primaria después de la pandemia, una vez que se hubo reactivado la educación en forma presencial, especialmente al principio del año. Pues bien, esta evaluación tuvo lugar entre el 22 y 23 de febrero de este año. Son estudiantes que todavía hasta el viernes próximo, que es cuando oficialmente concluye el ciclo escolar, están en sexto de primaria para una selección de escuelas públicas. Ahorita
veremos, en un momento más veremos los criterios que se utilizaron para seleccionar a las escuelas, y se evaluaron los conocimientos de español y matemáticas. La evaluación tuvo 50 reactivos, 25 de español y 25 de matemáticas. Y como les decía, mide los aprendizajes fundamentales de español y matemáticas de 3 grados. De sexto, que tuvo 15 reactivos, tanto de español como de matemáticas. De quinto, con 5 reactivos de ambas asignaturas. Y también de cuarto, con 5 reactivos. Es decir, los estudiantes son de quinto, pero tuvieron preguntas, llamémosle, de cuarto, 5 preguntas de cuarto, 5 preguntas de quinto y 15 preguntas de sexto, tanto español para matemáticas. En total, 25 preguntas de español y 25 preguntas de matemáticas. Y se utilizaron, a diferencia de Planea, que tenía 4 niveles de logro, 3 medidas de acuerdo con las necesidades de apoyo que tienen los estudiantes. Atención urgente, que son aquellos estudiantes que no dominan por completo los aprendizajes de los 2 grados previos, es decir, niños que no dominan los aprendizajes de español y de matemáticas de cuarto y de quinto. Aquellos estudiantes que tienen necesidad de reforzamiento, que son aquellos que dominan los aprendizajes de los 2 grados previos, pero solo algunos de los aprendizajes básicos de sexto grado. Y finalmente, los que tienen buen dominio, que son aquellos estudiantes que dominan los aprendizajes previos de los 2 grados, los básicos de sexto y algunos de los intermedios y avanzados de sexto grado. Tengamos en consideración que este examen tuvo lugar en el mes de febrero. Ahora, fueron convocados a participar 24,308 estudiantes de 325 escuelas. En estas 325 escuelas, que son el 15% del total de las escuelas públicas de educación primaria, se concentra el 28% de los estudiantes de las escuelas públicas. Y se seleccionaron con 2 criterios. En primer lugar, escuelas que tuvieran más de la mitad de sus estudiantes en el nivel de logro insuficiente de Planea 2018 y que al menos tuvieran un grupo de 30 estudiantes de sexto de primaria. Ahora, participaron 20,800 estudiantes, es decir, el 85,6% de los 24,308 que esperábamos. No todos los estudiantes presentaron ambas asignaturas. Hubo 443 estudiantes que solo presentaron español y 140 que solo presentaron matemáticas. 20,217, es decir, 83% presentaron las 2 asignaturas. En donde me gustaría poner énfasis, no tanto en estos números que a ustedes puede ser que no les interesen nada, pero es en este porcentaje, es decir, en la proporción de estudiantes que no asistió al examen. Típicamente, un examen del tipo de Planea puesto en la escuela tiene una participación de entre el 95 y el 97% de los estudiantes. Aquí tenemos una participación del 85%. Creemos que una medida de identificar a aquellos estudiantes que no tienen o que no tuvieron hasta ese momento contacto cotidiano con la escuela son aquellos estudiantes, a pesar de la insistencia de que asistieran el día de la evaluación, finalmente no se presentaron. Parece que puede andar, les digo, por ahí del 10% de los estudiantes que no tienen contacto cotidiano con la escuela. Es un número pues realmente alto y que nos puede dar un indicador de qué tamaño puede ser el abandono en estas escuelas, que insisto, son planteles que fueron seleccionados por ya haber tenido resultados más bajos en la evaluación previa de Planea. Las condiciones que tenían, las condiciones, llamémosle estructurales, que tenían las escuelas en 2018, no habrán cambiado sustancialmente comparativamente con las otras escuelas del 2018 a febrero del 2022. Es decir, estas escuelas
seguramente son las escuelas que tienen los resultados más bajos si se comparara con el resto de las escuelas. Bueno, ¿y cuáles fueron sus resultados? En español, 67% de los estudiantes necesita atención urgente porque no domina por completo los aprendizajes de cuarto y de quinto grado. 28% domina los aprendizajes de cuarto y de quinto grado de español, pero solamente los básicos de sexto grado, y solamente el 5% tiene un buen dominio. En matemáticas, como ya lo veíamos en las evaluaciones previas de Planea, los resultados son más desalentadores que en español. Poco más de 4 de cada 5 estudiantes, 82%, no dominan por completo los aprendizajes fundamentales de cuarto y de quinto grado. 13% dominan los aprendizajes fundamentales de cuarto y de quinto grado, pero solo algunos de los básicos de sexto, y solamente 5% domina los aprendizajes de cuarto y de quinto y los básicos de sexto. En términos de hombres y mujeres, normalmente las mujeres tienen mejores resultados en español que en matemáticas. Se corroboró en la evaluación, pues 64% de las mujeres se ubicó en la categoría de atención urgente, en tanto que 69% de los hombres. Por el contrario, en matemáticas, los hombres tienen mejores resultados que las mujeres. Aquí el promedio es 80% de los hombres y 84% para las mujeres. Ahora lo que me gustaría presentarles es, tanto para español como para matemáticas, cuáles fueron las preguntas en las que los estudiantes tuvieron mayor porcentaje de errores, es decir, dicho de otra forma, en las que una mayor proporción de estudiantes tuvo una respuesta incorrecta, y cuál es el aprendizaje esperado en cada caso. Por ejemplo, el reactivo 18, que corresponde a un aprendizaje esperado de cuarto grado y que se refiere a la elaboración de resúmenes en los que se describen acontecimientos históricos, el 77% de los estudiantes lo contestó de forma equivocada. El 6, que corresponde a sexto grado y que se refiere a la recopilación de canciones para elaborar un cancionero, el 71%. 70% la pregunta 11, que es de sexto grado, se refiere a la elaboración de reseñas de materiales audiovisuales. 2/3 partes el reactivo de quinto grado, que se refiere a la escritura de un texto en el que se describen los efectos de los fenómenos naturales. Pensemos, por ejemplo, en que un niño de sexto grado tuviera que explicar lo que nos está pasando actualmente con la sequía. Es probable que solamente 3 de cada 10 pudieran explicarlo con claridad. 64% de los estudiantes puede explorar y llenar formularios sencillos, que es un aprendizaje esperado de cuarto grado. En matemáticas, 81% de los estudiantes no pudo responder el problema 35, que es uno relacionado con el aprendizaje de quinto grado y que se refiere al cálculo del perímetro de polígonos del círculo y el área de rectángulos en metros cuadrados y centímetros cuadrados. El 78% también un reactivo relacionado con aprendizajes de quinto grado tiene problemas para resolver, no puede resolver problemas relacionados, con la suma y resta con decimales y fracciones, con resolución de multiplicación de fracciones, con la comparación de dos números, por ejemplo, 5 de cada 10 o 5 entre 10, 71%, que es un aprendizaje relacionado con el sexto grado, y con la resolución de problemas que involucran longitudes y distancias, pesos, en fin, medidas. 68% de los estudiantes no pudo contestar un reactivo de quinto grado relacionado con este tema. Me gustaría saber hasta aquí si tienen alguna pregunta, si he sido
claro si no he hablado demasiado deprisa. Y si no fuera así, me sigo. Una pregunta. Sí. Esos 2 millones que pones de estudiantes que ingresan, ¿es el universo total posible o es a lo mejor la mitad de los posibles? Ese es el tamaño de la cohorte de niños de 6 años que hay más o menos, que hay en México. Eso se refiere al nuevo ingreso a la primaria, el número de niños que se inscribió a la educación primaria en el ciclo escolar 2017-2018. Exacto. En todo el país. Son los que se inscribieron, no necesariamente los posibles. Son los que se inscribieron, exactamente. Exactamente. Puede haber... ¿Qué tanta diferencia habría con respecto a los posibles? Pues yo te diría que pudiera haberse compensado, porque entre esos 2.300.000 habrá no solamente niños de 6 años, habrá niños de 5 años que se inscriben a la educación primaria antes de tiempo. La cohorte, insisto, el tamaño de la población típica en México está alrededor de los 2 millones de personas. ¿Tienes alguna idea con respecto a los que terminan grado universitario? ¿Qué porcentaje es de los habitantes de México de los 125 millones? Mira, pues si en la educación superior andamos alrededor de los 5 millones de personas, no hay, es muy difícil, así como tenemos este indicador que se llama eficiencia terminal, que es la proporción de estudiantes que concluye cada nivel educativo respecto a los que ingresaron 5 años antes en primaria o 2 años antes en secundaria. En la educación media superior, como los planes de estudio tienen diferentes periodos para concluirlo, y los estudiantes pueden entrar y salir a diferentes edades, pero podemos pensar que concluyen la educación media superior alrededor de 5 de cada cohorte de estudiantes en el tiempo en lo que lo podrían concluir en todo el país. Escuché a alguien decir, pero no sé si sea un dato sustentado en algo o es tantiómetro, que de los 125 millones de habitantes habrá un 7-8% que tienen grado universitario. Ya, eso sí se puede saber, perdona, entendí cuál era la proporción que termina. Eso sí se puede saber, se sabe en el censo, se pregunta el número de alumnos que tiene educación universitaria comparada con el número de habitantes que tiene el país. No lo tengo en la memoria, si me tomaría unos 5 minutos mientras estamos en la conversación encontrar el censo y mostrarte el número de estudiantes y sacar el porcentaje. No tendría mayor problema. O sea, hay Rolando que manda. De acuerdo. Si me dan en un momento durante la conversación, me puedo ir al censo y lo buscamos. Es más, lo averiguamos juntos, si les parece. Hay una pregunta acá de don Fernando, si quiere, no sé, Roberto, si ya... No, muchas gracias, ya terminé. Ok. El micrófono... No sé. No se escucha su voz. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí estamos. En este periodo de la pandemia en donde hubo un esfuerzo por dar educación por medios virtuales o digitales, ¿verdad? Sí. Yo supondría que el problema o el retraso originado por esta situación es mayor mientras menor sea el nivel socioeconómico de la población. Es decir, los más pobres, los menos pudientes son los que están más dañados por este fenómeno, ¿no? ¿Hay alguna estadística sobre esto? Pues desafortunadamente no se ha medido después de la pandemia esto. Lo que sí sabemos de antes es que justamente es en las escuelas donde acuden a estudiar los hijos de las familias pues, de menores ingresos, en comunidades más marginadas, las que tienen mayores ingresos. Pero también a esos niños y a esos jóvenes es la escuela la que les da el mayor aporte en sus aprendizajes.
Es decir, una familia aporta a sus hijos gran parte de lo que llevan a su escuela, especialmente pensemos la forma en la que habla un niño, la aprende esencialmente en la escuela y con eso llega a la escuela. Un niño de una familia más humilde es el maestro el que aporta la forma de hablar, la forma de entender el mundo en mayor medida. Y yo creo que es precisamente ahí, en esas escuelas, donde habría que tener pues mayor atención en términos de lo que les damos a los maestros, Se quedó congelada la... Se congeló la transmisión. Sí, la transmisión. Creo que falló la señal. Son diferentes porque el resto de las escuelas muy seguramente tendríamos Arturo, los de las otras interrumpo escuelas. tantito. Sí. Que te congelaste ahí un momentito, no se escuchó parte de lo que dijiste. Bueno, regreso, que es justamente por lo que hay que atender de forma diferenciada a los niños que estudian en esas escuelas, porque es la escuela la que, sí, le estoy sacando la vuelta a lo de aporte marginal, pero me está traicionando, a las que la escuela les hace la mayor aportación marginal. En la medida en la que los alumnos tienen mayor bagaje cultural en sus casas, la aportación marginal que hace la escuela es menor, y precisamente por eso es por lo que hay que dar mayor atención a esas escuelas, y es algo de lo que me gustaría compartir con ustedes, es parte respecto a cuáles han sido mis aprendizajes a lo largo de las intervenciones. Gracias. Sí, señor. Nada más, hay una pregunta aquí en el chat, preguntan, ¿lo que presentaste ahorita al final es en todo México o solo en Nuevo León? Esta evaluación es solamente en Nuevo León. Solamente en Nuevo León para estudiantes de sexto de primaria. Ya se podrán imaginar, ¿se acuerdan que veíamos que en las evaluaciones de Planea, dónde estaban Chiapas, Tlaxcala, Guerrero? Pues ya se podrán imaginar la condición en las que están esos niños. Son niños a los que estamos condenando a no tener futuro, ¿no? Si en algo hay que poner atención es en este tema. Y también es un poco en defensa propia. Supongo que a nadie nos gustaría atendernos con doctores que tuvieran carencias graves en los aprendizajes, o ponernos en manos de pilotos que no supieran leer perfectamente una gráfica, no sé, ¿no? Es algo, y como viabilidad de país en general. Solamente es escuelas públicas. ¿Saben qué? Aprovechando este tema que decía escuelas de gobierno, me gustaría hacer una pausa al respecto. Richard Kapuczynski era un escritor polaco. Originalmente era periodista y durante sus primeros años fue corresponsal de la agencia polaca en África. Le tocó vivir guerras de independencia, pandemias, hambrunas, en general lo que puedan imaginar que sucedía en África en los años 60. Al final del libro, después de platicarnos todas sus vivencias en esta época, nos habla de lo que un árbol significa en el África subsahariana. Las casas son tan pequeñas y hace tanto calor que obliga a las familias a resguardarse bajo el árbol. Todo en la comunidad sucede debajo del árbol. Por la mañana las mujeres atienden sus labores cotidianas, los mayores enseñan a los hijos sobre lo que sea que tengan que aprender, y por las noches comparten historias sobre la comunidad. A mí me gusta pensar que eso podrían ser las escuelas en nuestras comunidades, es decir, el centro de la comunidad, el eje de la comunidad, donde las cosas buenas que suceden en la comunidad tendrían que suceder, que estuvieran abiertas a la comunidad, porque la verdad es que no son escuelas del gobierno, son escuelas públicas, son escuelas de todos, son escuelas nuestras. Cambia un poco la forma en la que comprendemos, porque si pensamos que son escuelas del gobierno, lo vemos como si no fueran de nadie, como si no fueran asunto nuestro, como si alguien que se roba los cables no fuera nuestro tema, aún y cuando los que se los roban son los papás mismos de los niños. Sí quisiera insistir en este tema. Las escuelas son públicas porque son nuestras.
no son del gobierno y al final las pagamos con nuestros impuestos. Perdón si me excité demasiado, pero creo que solo esa concepción, que vendamos esa idea de que no son escuelas que sean del gobierno, sino que son nuestras y que son donde tendrían que ocurrir las cosas buenas de la comunidad, podría ser un avance importante. Perfecto. Sí. Bueno, no sé si quieres continuar y continuamos ya que termines, continuamos con las demás preguntas. ¿Te parece? Vale, perfecto. Lo que sigue les va a sonar un poco a presunción, pero realmente lo que quiero decir es qué fue lo que aprendí en ese ejercicio. Como decía Rolando hace un momento, yo trabajé en la Secretaría de Educación de Nuevo León. Es más, durante una visita que don Fernando hizo a la Secretaría de Educación cuando el licenciado Martínez era el secretario, me tocó recibirlo en la dirección de planeación, y luego al final del sexenio antepasado, Mundo fue mi jefe. Terminó la administración y fue cuando empecé a trabajar en la consultoría. Me fui a trabajar a Sonora, donde habían tenido resultados muy bajos en Planea. Solamente se salvaban en español, en sexto de primaria. En matemáticas, en primaria ocuparon el penúltimo lugar, solo delante de Tabasco, y en secundaria el antepenúltimo, más arriba de Guerrero y de Tabasco. Así como en Nuevo León, pues la prensa se los trajo de bajada. Era un tema muy importante, como sinceramente lo era Planea, porque los estados se preocupan más por el lugar que ocupan, porque la verdad es que no hay forma de sacarle la vuelta a eso, porque la manera en la que se presentaban los resultados invitaba a hacer las comparaciones entre los estados. Y el tema era, pues, recuperar la posición de Sonora, que, dicho sea de paso, tenía muy buenos resultados al principio del siglo. Los resultados de enlace de Sonora eran muy buenos. Sonora era referencia y pues bajó increíblemente hasta los lugares que acabamos de ver. Puebla, como les decía hace un momento, había tenido muy buenos resultados. Un estado pues con niveles de marginación, con alta proporción de estudiantes o de población indígena, había tenido muy buenos resultados. Las personas que me invitaron a trabajar en la consultoría, entre ellos Bernardo Naranjo, construyeron en Puebla un modelo educativo que identificaba 3 objetivos fundamentales. Es decir, todo lo que se hiciera en materia de política educativa tenía que cumplir con 3 objetivos. Asistencia a la escuela, es decir, que todos los niños y jóvenes entre los 3 y los 17 años de edad asistieran a la escuela, que hubiera un lugar para que asistieran a la escuela, que hubiera continuidad, es decir, que una vez que hubieran ingresado a la escuela, permanecieran en ella hasta concluirla, y que al menos aprendieran lo mínimo en el currículum, es decir, que no tuviéramos estudiantes en nivel de logro, o que no hubiera estudiantes en el nivel de logro insuficiente. La ventaja de tener un modelo de esta naturaleza es que los objetivos y las 3 estrategias que veremos posteriormente eran, pues, muy claros, fáciles de recordar, medibles, que podían compartirse con todo mundo, con los supervisores, con los maestros, con los directores. Normalmente, lo que sucede con los programas sectoriales de educación es que son documentos tan largos, con tantos objetivos, con tantas líneas de acción, con tantas metas, que se pierde. Aquí se centraron en estos 3 objetivos con 3 estrategias fundamentales. El de la focalización, que hablábamos hace un momento, el de poner atención a aquellas escuelas donde hace más falta una intervención, para asegurar que el efecto de la intervención sea efectivamente el que se espera. No es lo mismo repartir
1 millón de pesos entre 1 millón de alumnos que invertir 1 millón de pesos entre 10,000 alumnos, por ejemplo. El efecto es significativo y no se diluye. Otro tema es el que hubiera, en todas las acciones, hubiera articulación entre los niveles educativos, entre los recursos que se aportan para resolver determinada problema de política pública, el de actores, por increíble que parezca, incluso entre los responsables de los niveles de preescolar, de primaria y secundaria, muchas veces no se hablan entre sí. No digamos que el director de la primaria conozca al director de la secundaria, de donde salen y entran los alumnos. Y otro tema fundamental es que las cosas pueden verse muy bonitas en el PowerPoint, pero a la hora de llevarlas a cabo es ahí donde pues la puerca tuerce el rabo. Normalmente se piensa que porque se manda un oficio y se pide que se haga tal o cual cosa, las cosas van a suceder mágicamente. No es así. Para que las cosas efectivamente tengan lugar, pues hay que estar detrás de ellas, hay que asegurarse de que hasta el más mínimo detalle se cumpla. Durante estos últimos años he trabajado con Antonio Argüelles. Él fue director general de CONALEP en la época en la que el licenciado Limón era el secretario de Educación. Antes trabajó en Hacienda y en Secofi. Pero bueno, lo que les quiero decir de Toño es que su hobby es nadar, pero nada distancias ridículas, ¿no? O sea, atravesar el Canal de la Mancha, atravesar el Canal del Norte, el espacio de agua que hay entre Escocia e Irlanda, o entre una isla y otra de Hawái o de Nueva Zelanda. Cosas increíbles, pasarse nadando 24 horas continuas con olas del tamaño de un edificio. Y eso es un poco lo que hacemos, no dejar de insistir, aunque parezca que es cansado, aunque parezca que es cansino. Eso hemos aprendido que es importante, no dejar de insistir, transmitir esto a las áreas de las secretarías de educación en las que hemos trabajado, asegurarnos de que la comunicación efectivamente tiene lugar. Y ya específicamente lo que hicimos en Sonora es que para asegurarnos del tema de articulación se constituyó un consejo de educación obligatoria, es decir, cada semana se reunían los responsables desde la educación preescolar hasta la educación media superior con la idea de que el programa de reforzamiento de español y matemáticas tuviera lugar. Y era consistentemente todos los martes se tomaban las decisiones en el seno de este consejo y fue donde se decidió que hubiera este programa de reforzamiento. El programa tuvo 4 componentes: evaluaciones estandarizadas parecidas a Planea en 3 momentos: al inicio, en el momento intermedio para saber cómo íbamos y al final, junto con Planea, para que todos los estudiantes tuvieran una evaluación. Una formación para los maestros que consistía en 2 aspectos: informarles a los maestros sobre lo que pretendíamos hacer, cuál es el contexto de la estrategia, y por otro lado, darles una formación que les permitiera hacer sus clases más ágiles, más divertidas para los estudiantes, especialmente teniendo en cuenta lo que vimos hace un momento en términos del abandono educativo. Y luego material educativo para alumnos y para maestros. Realmente lo que creo que es más relevante no es ni las evaluaciones ni la formación de los maestros, sino el acompañamiento que se dé a las escuelas. Durante algún momento nos preguntamos, bueno, pues ya vamos a hacer la evaluación, ya les entregamos los materiales, pero ¿cómo nos aseguramos de que efectivamente en las escuelas está sucediendo lo que nosotros suponemos que debe estar sucediendo? Pues la respuesta inmediata fue, pues hay que ir a la escuela. O sea, lo que hay que hacer es darnos una vuelta a la escuela, saber qué es lo que está sucediendo
en las escuelas. Y al principio, en el sistema educativo hay figuras que van desde supervisor, es decir, aquellas personas que tienen a su cargo valga la redundancia, supervisión de varias escuelas, y luego vienen los directores, que son los responsables de cada escuela, y luego los maestros. Le preguntábamos, por ejemplo, a los supervisores, oiga, maestro, ¿ya entregaron los cuadernos a los estudiantes? Sí, desde hace 2 semanas lo tienen en todas las escuelas. Luego le preguntábamos a los directores, oiga, ¿recibieron los cuadernos, los materiales? Algunos respondían que sí, muchos nos decían que no. En fin, cuando llegábamos al estudiante, a los niños, les preguntábamos, oye, ¿y los cuadernos te han gustado? ¿Qué opinas de ellos? ¿Cuál cuaderno? ¿De qué me estás hablando? Y por un lado nos ayudó con ese tema para saber que efectivamente las cosas sucedieran como nos habíamos propuesto que sucediera, pero también ayudó en el sentido de que normalmente cuando las autoridades educativas, que fueron quienes realizaron las visitas a las escuelas, es decir, las personas que en las escuelas identifican como quienes son las que toman las decisiones en la Secretaría de Educación, se pararan en las escuelas. Había muchas escuelas en las que nunca alguien de la Secretaría de Educación se había parado en ella. Y normalmente, cuando efectivamente un maestro o un director tiene contacto con la escuela, lo hace para hacer algún reclamo que muchas de las veces tiene que ver con temas de infraestructura. Por lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que sale en el periódico, que no hay agua, que no hay tinaco, que se cayó la barda, en fin. Y es normalmente el momento en el que los directores o los supervisores ya están furiosos. A diferencia de eso, la conversación tenía que ver respecto al tema realmente relevante para el aprendizaje de los estudiantes. Era una conversación que tiene que ver con, o que tenía que ver en ese momento con lo que nos interesaba, que era que los estudiantes, en este caso de tercero de secundaria, aprendieran y tuvieran buen resultado en la evaluación. ¿Qué es lo que sucedió? Estos son los estados ordenados de acuerdo con la posición que ocuparon en 2015, la que ocuparon en 2017 para secundaria y la que ocuparon en 2019 en español. Aquí vemos en azul está Sonora, que estaba en la posición 27, llegó hasta la posición 13 en la primera intervención, que es la que les acabo de platicar. En una segunda intervención pudimos hacer que llegara al lugar 5. En Sinaloa, donde hicimos una intervención parecida, no la hicimos aquí, empezamos en el 2017, pudimos hacer que llegara a la segunda posición. Ahora, hay que decir que en Nuevo León sucedió algo. Entre 2015 y 2017, los resultados de Nuevo León empeoraron, pero entre 2017 y 2019 algo sucedió, no sé bien exactamente qué sucedió, que hizo que los resultados de Nuevo León mejoraran. En matemáticas, vemos que igual Sonora avanzó de la posición 27 hasta la 6 y Sinaloa desde la 15 hasta la segunda posición. Nuevo León, que había bajado hasta la 22ª posición, pudo hacer que llegara hasta la 8ª posición. Ahora, ¿cuáles han sido mis aprendizajes en estos años dedicándome más al tema educativo y no tanto al tema relacionado con la planeación o con el financiamiento de la educación? Primero, el más importante es que el centro de la atención tienen que ser los alumnos, es decir, volver a poner a los estudiantes en el centro. Lo que yo he visto es que cuando el secretario o secretaria tiene aspiraciones políticas o que le dan mucha importancia al tema político, es casi seguro que el aprendizaje de los estudiantes como si fuera inversamente proporcional, ¿no? Mientras más tiempo le dedique a una cosa, los resultados de los estudiantes van a ser pues más bajos. Y luego, en el segundo lugar, pondría en que se centraran los esfuerzos en las escuelas con mayores carencias. Pensémoslo en términos económicos. Si tuviéramos 100 pesos para gastar, yo diría que la mayoría
si no es que la totalidad de esos 100 pesos que tengamos para gastar en la mejora de la calidad, los destinemos a las escuelas con mayores carencias en términos de aprendizajes. Y si me dieran a escoger entre español y matemáticas, se los metería a las matemáticas. Porque también hemos visto que muchas veces no es que los estudiantes no comprendan lo de las matemáticas. Muchas veces es que quienes no comprenden son los maestros y pues nadie puede dar lo que no tiene. Y por otro lado, algo que funciona muy bien es el tema de desarrollar capacidades locales en los estados. Nos ha tocado estados donde pues algunas personas tienen serios problemas para articular pues coherentemente una idea, o al menos con cierto nivel de claridad. Es muy importante este tema de desarrollar capacidades, tener un equipo técnico pues, experto en el tema. Y pues eso es. Arturo, muchas gracias por esta charla. Sin duda hay un reto enorme en el sistema educativo. Vemos, intuimos lo que pasa, pero ya verlo así con números y verlo con datos fríos, pues nos da otra perspectiva, ¿no? Quisiera nada más invitarlos a hacer sus preguntas de viva voz. Si quieren, en la parte de abajo tienen hay un botoncito de reacciones y pueden levantar ahí dice levantar la mano para ir por orden de preguntas, y los vamos a ir, si no tienes inconveniente, vamos a ir pasando por orden las preguntas. Antes de la pregunta, Roberto, yo te quería preguntar, bueno, estos resultados son de Planea. ¿Planea sigue existiendo? No. Ya no. La última evaluación de Planea fue en el 2019, justo un mes después de que se suspendieron las clases en el 2020, iba a tener lugar una evaluación en educación media superior. Ya no tuvo lugar. Y perfecto. Este gobierno me parece que no tiene intenciones de hacer evaluaciones como lo habíamos tenido durante 20 años casi, ¿no? Ok. Roberto, si quieres hacer tu pregunta. Mira, ahorita que presentas los números y que aclaras que sí lo había entendido, pero que queda claro de que son de Nuevo León, pues me parecen malos, ¿no? Y sin embargo, a nivel nacional, Nuevo León siempre ha sido punta de lanza en muchas cosas. Entonces me extraña que estemos mal, pues cómo estarán los demás, ¿no? Y si yo quería pedir un esfuerzo ahí por hacer un paso más, un tanto subjetivo, pero como estás en el medio, quizás es más fácil para ti hacerlo. Si yo dividiera en tres grandes problemas esta cuestión de la educación, que una fuera, pues vamos a decir que la calidad de los alumnos, en el sentido que no tienen la capacidad, o que el entorno donde están pues no los prepara y van desnutridos y no pueden estudiar, o la calidad de los maestros, que también es muy cuestionable, o definitivamente el entorno económico lo que está haciendo que esto no mejore, porque sinceramente es deprimente, y más si lo extrapolas a nivel nacional. Pues, insisto, estas escuelas, si la evaluación hubiera sido censal, los resultados de Nuevo León hubieran sido mejores. Ahora, hay otros estados que han tenido resultados tan buenos como los de Nuevo León. Típicamente la Ciudad de México durante algún tiempo decía, Colima tuvo buenos resultados, Aguascalientes, Sonora, normalmente es la Ciudad de México, últimamente les decía, Puebla tuvo buenos resultados. Lo que se construye durante décadas en educación es muy probable que tome muy poco tiempo para darle en la torre, para retroceder años, ¿qué te puedo decir? En un año. Sí, efectivamente, si la evaluación hubiera tenido lugar en todo el país, si tuviéramos evaluaciones después de la pandemia, seguramente hubiera estados Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
para empezar, si hubiera la posibilidad de entrar a poner exámenes ahí. Me parece también, es una percepción personal, que el gobierno federal no tiene intenciones de hacer una evaluación en el futuro cercano, porque no cree en las evaluaciones. Me parece que son del tipo de cosas que creen que pertenecen a otra época, en fin. ¿Qué te puedo decir? Uno toma, y esto se los digo a mis hijos todo el tiempo, uno toma las decisiones con la información que tiene en el momento. Si no tenemos información relativa a cómo están aprendiendo los estudiantes a la hora en la que haya que hacer inversiones, pues ya te imaginarás cómo estarán las inversiones. Vamos a dedicar dinero a donde no tiene efectos, ¿no? Más bien será echar dinero a un barril sin fondo, si no tenemos información suficiente. Gracias. Adelante, Mundo, con tu pregunta. Muchas felicidades, Arturo, por tu presentación, y yo sí quisiera acentuar un par de tus comentarios. Definitivamente, en los mejores estados del país, lo que falta es que los responsables de conducir la educación, o sea, las áreas de dirección de primaria, la dirección estatal de primaria, la dirección estatal de secundaria, realmente no tienen capacidades. A eso te referías, yo creo que con tu comentario de crear capacidades en los estados, realmente no tienen capacidades para conducir un proyecto de mejora de la educación en sus estados. Si nos falla aquí en Nuevo León, imagínense hacia el sur del país. Y el otro comentario que yo saco que yo he tenido como experiencia y que concluyo también con tu presentación, es que la evaluación es la llave para poder mejorar las cosas. Cuando no se mide, no se mejora. Y aquí un comentario que me es muy lamentable. El haber pasado de los exámenes bimestrales a los exámenes trimestrales fue una gran pérdida para el sistema educativo. O sea, teníamos un examen cada bimestre. Los alumnos tenían que esforzarse por revisar sus aprendizajes y prepararse para una evaluación. Y ahora ya nada más hay, en vez de 5 exámenes al año, ya nada más nos quedan 3, ¿verdad? Entonces, eso ha sido una gran pérdida porque el esfuerzo que se les está pidiendo a los alumnos disminuyó sensiblemente al bajar las evaluaciones. Yo sé que lo aplicaron considerando que los maestros, hacer una evaluación bimestral, hacer 5 evaluaciones en el año, es chamba en relación a hacer nada más 3. Le estamos bajando la chamba a los maestros, pero estamos minando la principal estrategia pedagógica de un modelo educativo. Esa es mi opinión. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo poner una gráfica, Rolando? Para Sí, adelante, adelante. El tema del censo. Dame. Bueno, en la gráfica vemos para todo el país la proporción de estudiantes que asiste a la escuela en cada edad. En todo el país, a los 17 años, que es la edad en la que terminan de estudiar la educación media superior, el 67% de los estudiantes estudian la educación media superior. Podemos pensar, no lo tengo, no tuve la precaución de hacerlo hasta la educación media superior, porque normalmente el tema de atención de nosotros es en educación obligatoria, pero pensemos que puede andar alrededor de la mitad de la población la que tiene acceso a la educación media superior. O sea que tu pregunta era la de qué proporción de los estudiantes... Estoy ocupado, pues hay que hacerlo por otra punta, ¿no? Ha concluido la educación superior. Estaba buscando aquí donde está el grado promedio de escolaridad.
que es con lo que se tiene que calcular eso, pero no lo encontré. Si te parece, me comprometo contigo a hacerle llegar a Rolando esa información, si te parece. Ok. ¿Sí? Perfecto, yo se las hago llegar. A ver, aquí tengo don Orlando Solís, ¿quería hacer una pregunta? Así es. Adelante. Primero que nada, pues qué buena presentación, muy interesante. Y bueno, partimos de la idea que ya se mencionó de que si quieres empezar algo a mejorar, tienes que empezarlo a medir. Pero también es cierto que cuando no tienes el apoyo de más arriba, como es en el momento que estamos viviendo, que no le interesa, pues de alguna forma está hablando de que lo que menos le interesa es la educación de nuestros descendientes, ¿no? Y yo hice una pregunta, la dije que de buena fe, con respecto a que escuelas de gobierno. Y la realidad La verdad es que no vi su nombre, perdón si lo dije, pero quise aprovechar no importa, estuvo muy bien, porque tú lo dijiste de corazón. No son de gobierno, deben ser de todos nosotros y entre más participemos mejor. Desgraciadamente, después tú mismo contestaste que cuando las autoridades educativas están más interesadas en la política, son los peores resultados. O sea, cuando politizas los esfuerzos educativos, pues las probabilidades de éxito son ¿Es de ella o de quién es? Las probabilidades de éxito son muy bajas, y luego si a eso le agregas el sindicalismo magisterial que existe, que a veces andan cerrando vías y andan haciendo una serie de desmanes por beneficios, pues de alguna forma para su gremio, pues todo se distorsiona, ¿verdad? Sí. Y mi pregunta iba más allá de los 17 años. ¿Qué sigue? Me recordó el caso de Carlos Llano, el fundador del IPADE, del Programa de Alta Dirección de Empresas, que decía que teníamos 3 decisiones importantes en la vida y que eran ¿qué carrera vamos a estudiar? Ya terminando la carrera, ¿hacia qué área laboral o de especialización nos vamos a dirigir? ¿Y con quién nos vamos a casar? Lo de nos vamos a casar, dijo, esa no se ha descubierto mucho a nivel mundial, la vamos a dejar pendiente. Pero vamos a platicar de las primeras 2. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué tanta orientación vocacional hay en México para ayudar a seleccionar a que la gente justamente estudie en donde están sus fortalezas? Pues yo sinceramente creo, en el tema de orientación vocacional, yo puedo hablar por mi propia experiencia y no fue muy buena, pero a mí me parece que si los niños llegan o los jóvenes llegan al final de la educación media superior, al final de la prepa, y nunca en su vida han terminado de leer un libro, es más, no comprenden lo que leen, una tercera parte de los estudiantes de plano no puede comprender lo que lee, no tiene capacidad de explicar en términos matemáticos cosas cotidianas de la vida, pues cerramos mucho la posibilidad de poder tomar una decisión mejor informada. A mí me parece que la educación vocacional es importante, pero si desde el principio, desde que estamos en la primaria, nos vamos llevando con carencias en las 2 asignaturas que nos permiten comprender todo lo demás, pues el margen para una toma de decisión informada se reduce, no solo en la carrera que vamos a escoger, sino en general en la vida, incluyendo la de con quién nos vamos a casar. Fíjate, sería interesante tú que estás cerca de la información estadística, porque también hay una información por ahí que dice que más del 50%
de los que terminamos una carrera, incluyéndote a ti y a mí, no estamos desarrollando nuestros estudios en las carreras que estudiamos. Más del 50% no está desarrollándose en lo que estudió, pero sí, el haber terminado una carrera le da ciertas bases que las puede aplicar en cualquier otra área de la vida. Claro, nos permiten resolver problemas, enfrentarnos a problemas, que la verdad, enfrentarnos a un problema en la vida cotidiana que tenga que ver con una derivada o con un integral, muy pocas veces lo vamos a ver, pero resolver una derivada o una integral nos puede ayudar a tener mejores procesos de razonamiento. Y ya para terminar mi intervención, sí, señor. Sí sería, tú que andas en ese medio, yo lo promuevo en mis actividades profesionales, de que no hay carreras terminales, no hay estudios terminales. Dejamos de aprender cuando dejamos de respirar. Sí, señor. Ahí queda. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Mundo, ¿tenías un comentario? Mundo sabe de este tema. Mundo llevó un programa que se llama Workies. Ahí fíjate que respaldando otro comentario que hizo Arturo sobre que lo que tenemos que hacer es mejorar las capacidades de los maestros para dominar lo que enseña, porque un estudiante normalmente no va a aprender más de lo que sabe el maestro. Y lo que decía Orlando de la parte de orientación vocacional. La orientación vocacional de una persona no nada más se define por entender, porque la persona conozca su predilección, de dónde trabajar, sino que los mismos aprendizajes te frenan. Probablemente un muchacho que hubiera podido ser un buen ingeniero científico, no le tocaron buenos maestros de matemáticas y no se desarrolló en matemáticas, y eso lo orientó entonces a las humanidades. Muchas de las personas escogen qué es lo que van a estudiar en base a cómo me fue en la escuela en matemáticas, cómo me fue en la escuela en química, cómo me fue en la escuela en español. Y es lo que te orienta muchas veces qué carrera escogiste. ¿Cómo creen que los aspirantes a las normales salieron en matemáticas? Les gustan las matemáticas al que opta por aprender el trabajo de maestro. Ahí está el principal problema de la enseñanza de las matemáticas. Por eso en los exámenes internacionales de PISA salimos muy abajo, porque nuestros propios maestros no enseñan las matemáticas, el mismo tema de matemáticas que se puede estar enseñando en Dinamarca, en México se enseña en un grado de dificultad más abajo que el de Dinamarca y todos los países de la OCDE. ¿Por qué se enseña cualquier tema de matemáticas en un grado más abajo? Porque el maestro no lo domina. Una investigación que hicimos Arturo y yo en los bachilleratos militarizados, que le pongo una paloma al bronco de haber creado ese sistema que lo propuso la Sedena, ¿verdad? Pero eso es un buen sistema educativo, ¿verdad? En los bachilleratos militarizados, los maestros contestan el mismo examen de los alumnos un 5% más arriba que sus alumnos. O sea, casi nada. Y varios alumnos salen arriba de sus maestros, ¿verdad? Lo que decía Arturo en una investigación que hicimos, auspiciada por CONACYT, con una herramienta que a lo mejor Orlando conoce, que es Workies, que mide las habilidades fundamentales que se requieren para aprender en el trabajo.
el nivel mínimo que deberías de sacar para poder aprender en el trabajo es el nivel 3. Pusimos una evaluación censal a los egresados de bachilleratos tecnológicos y salieron en 2.3, incluidos los del Álvaro Obregón, incluidos los de la Pablo Olivas, que son los líderes en educación tecnológica, ¿verdad? 2.3, ni siquiera alcanzaban el mínimo en matemáticas. El problema es que los maestros, que les pusimos la misma evaluación, salieron en 2.6. Ni siquiera los maestros brincan la tablita en el nivel mínimo. Y ese es el problema muchas veces de la selección, de a qué me voy a dedicar. Todo mundo le tiene miedo a las matemáticas. Y si tú ves el pensamiento de los asiáticos, ¿verdad? Los que ahorita están agarrando el liderazgo en innovación, ¿verdad? Japón, Corea, ¿verdad? Las principales ciudades de China, le dan una importancia tremenda a la enseñanza, al aprendizaje de las matemáticas. Ese es mi comentario. Adelante, Ricardo, con tu comentario. Arturo, muy interesante tu información, gracias por compartirla. Pero en estos datos que nos presentas, poco o nada oí sobre la participación de la sociedad de padres de familia en las escuelas. En tu opinión personal, o sea, ¿cuál es tu opinión con respecto a qué tanto aportan los padres de familia a la hora de la hora? ¿Hay? ¿Son activos? Cuando activan, ¿lo hacen y lo hacen bien? ¿O realmente es una participación muy baja y muy poco productiva? Entonces, ¿qué opinión te merece la sociedad de padres de familia en las escuelas? Desde el lado de la autoridad, me parece que la autoridad educativa busca a los padres cuando los necesita, esencialmente para financiar algo. Cuando hay que pagar algo en la escuela, entonces sí, en la autoridad educativa normalmente se acuerdan de los padres de familia. Ahora, desde el punto de vista, dice la escritura que no habrá ningún padre que le dé una piedra a sus hijos cuando le pide un pan, ¿verdad? Pues la tendencia natural de los padres es esa, pero también he visto que conforme pasa el tiempo, los papás se van alejando de la escuela, quizá porque creen que los hijos ya no necesitan tanto su acompañamiento. Los papás están muy cerca de la escuela cuando los niños están en preescolar y se van alejando poco a poco en el momento en el que los chavos más lo necesitan. Cuando están en la secundaria o en la prepa, los padres están muy poco presentes. Creo que una tarea muy productiva pudiera ser trabajar con los padres, pero no solamente para pedirles dinero o para que se junten para la cooperativa o para pintar la escuela, sino para que se involucren efectivamente en la educación de sus hijos. Tiene que ver por dos lados. Sí me parece que los padres se alejan de la educación de sus hijos. Para muchos padres la escuela es como un estacionamiento de chamacos, como una guardería, van y los depositan ahí y no quiero saber nada de ellos. Sí hace falta que los padres se involucren y hace falta, creo, que la autoridad educativa ayude a los padres a decirles cómo involucrarse. También esto realmente me parece que la escuela tendría que ser el centro de la comunidad. Podríamos explotar, valga el uso de la palabra, de una mejor forma los inmuebles de infraestructura educativa para que muchas cosas de las que nos hacen falta, de espacios públicos que nos hacen falta para volver a construir el tejido social, ocurran dentro de las escuelas. Pero muchas veces está esta concepción de el que tiene la llave, que muchas veces es el intendente o el director, sienten que son de su propiedad, ¿no? Hay que abrir las escuelas a la comunidad, hay que encontrar la forma de que los padres se involucren más en la educación de sus hijos cuando más lo necesitan, cuando dejan la escuela, cuando pueden involucrarse
en actividades poco benéficas para ellos. Y yo creo que los abuelos también podemos participar mucho. ¿Cómo no? Y no estamos tomados en cuenta. Y los abuelos pueden aportar incluso más que los papás, porque la mirada de los abuelos es diferente a la de los padres. Es una mirada con más benevolencia y, si se me permite la expresión, una mirada desde la perspectiva de la eternidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo efectivamente bueno para una persona? Y no tanto de la urgencia por sacar al chavo adelante en el momento. Gracias, Arturo. Muy bien. No, gracias a usted, don Ricardo. Muy amable. Gracias, Ricardo. A ver, aquí hay una pregunta de Seferina Magdalena. Si quieres hacer tu pregunta, nada más activar el micrófono y la cámara. Cámara. Sí, buenas tardes. Pues muchas felicidades, una gran ponencia. Yo, mi comentario es muy humilde. Estoy trabajando en el estado de Oaxaca, en una ciudad. Entonces, pues yo quiero compartir acerca de las realidades que nosotros vivimos. Una de ellas, pues, es la marginación y el alto grado de pobreza. Entonces, a mí me parece que Oaxaca ni siquiera aparece en las estadísticas, ¿no? Estamos en un nivel educativo y de desarrollo muy bajo. Entonces, considero que pues tenemos que trabajar en equipo, tanto el gobierno, los docentes, los padres de familia, los alumnos. Desde que se quitaron los valores, los principios en la formación, la disciplina, la formación de la voluntad en los alumnos, siento que pues vamos en detrimento en nuestro ser, en nuestro desarrollo como seres humanos. Si el niño no es disciplinado, si el niño no está fundamentado en los valores, ¿qué adulto va a ser? ¿Qué profesionista va a ser? Si el niño no está acostumbrado a estudiar con disciplina, a esforzarse, como ya decían ustedes, en contestar un examen y pues en aprender realmente, ¿qué profesionistas nos esperan? Si un chico va a estudiar medicina, ¿en manos de quién vamos a caer? Si va a ser ingeniero, si va a ser arquitecto. Si no tiene esa responsabilidad en el estudio, pues también es lo que estamos viendo ya en nuestra sociedad. Aquí los maestros pues tienen un salario muy bajo. En la tarde se van a trabajar, se emplean en otro trabajo. ¿A qué hora van a preparar sus clases? Entonces yo creo que es un círculo vicioso donde no tenemos una buena formación, el maestro no es un líder que inspire, que jale a los alumnos, que haya leído libros, que sea un buen matemático. Entonces, el alumno, ahorita aquí los chicos vemos que son pobres, pero tienen familiares en Estados Unidos, les mandan dinero o el gobierno les da su apoyo mensual y ya no hay esfuerzo porque saben que finalmente van a pasar. Pero eso sí, en los videojuegos, en el celular, tiene su celular de 2,000, 3,000 pesos y allí están. Pero metidos, pregúntales de niveles y te los dicen, y pregúntales de títulos de videojuegos y te los dicen. Pregúntales de la educación y se aburren o se burlan, dicen, ay, eso no. Y sí es tan hermoso el conocimiento. Pero pues yo creo que sí tenemos que sumar esfuerzos. Yo me pregunto si volviendo a ingresar en nuestras instituciones, la formación del carácter, la formación en principios, en valores, y asumir nosotros como docentes que la educación es un compromiso social y no porque no me paguen, como que me dice el dicho, como que me paguen, como que trabajo. Pero tenemos una sociedad violenta donde la paz cada vez brilla más por su ausencia. Entonces, me parece muy, muy, muy valioso el aporte que usted hace y me encantaría que muchos docentes pudiéramos conocer estas cifras ya sistematizadas. Nosotros lo vemos en nuestras realidades, no nos gusta la sociedad que tenemos, pero ahora cuando vemos esas cifras decimos, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Y queremos sumarnos a una estrategia y a lo mejor no vamos a cambiar el país, pero en el sector donde estemos sí podemos hacer un aporte. Y muchas gracias por hacer estos espacios. Ojalá pudieran difundirse para que todos tomáramos conciencia. Y es mi humilde opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy, muy valiosos sus comentarios, muy amables. Gracias, hermana. Ezequiel, adelante. ¿Quería hacer un comentario? Ay, perdón. Hola. No.
soy, ay, no se prende tu, ok. Hola, ya. Es que soy hija de Ezequiel Castillo, perdón. Adelante. Y ahorita escuchándolos, obviamente esto que comparte la hermana es importantísimo. Últimamente, y se lo digo como mamá, como madre de familia que tiene hijas en el sistema público, eso es cierto. A los maestros les falta el compromiso totalmente a la profesión, porque cuando tú escoges, todo es una bola de nieve, yo les digo así, ¿no? Si no hay compromiso desde los maestros, no hay una sociedad activa. En la parte de los padres de familia somos muy importantes, muy pocos queremos colaborar, yo soy una de ellas. Tengo una experiencia personal de este año. A mí me dijo el director de una escuela pública federal que era una alienígena, o sea, porque me preocupaba por la comunidad y quería aportar de mi tiempo para mejorar algo en la escuela. Pero así estamos como sociedad, nos falta mucho. Eso que dice la hermana, pues yo trato de hacerlo como que todo el mundo vamos a interesarnos por el bien común, pero pues sí es difícil. Y me da mucho gusto escuchar una plática así, los felicito. O sea, que hay gente que todavía se interesa en estas áreas que están muy abandonadas y como dice la hermana, en Oaxaca y en todas partes, o sea, también aquí en Monterrey, o sea, hay muchas carencias de profesionalismo y de amor a la profesión. Pero bueno, esa es mi aportación. Me dio mucho gusto alcanzar un poco avanzada la plática, pero escuchar y poder aportar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si quieres, la plática, bueno, si Arturo nos da su aprobación, la plática la podemos subir al canal de YouTube y ahí la puedes ver completa si te interesa. Y precisamente, pues la labor del Colegio de Monterrey es esa, ¿no? Es tratar de mover un poco la conciencia de todos los ciudadanos para que despertemos y podamos involucrarnos pues en todos los aspectos que creemos que son importantes, que necesitan cambiar y que necesitan mejorar. Sin los ciudadanos no nos activamos y no nos movemos y no despertamos, pues las cosas nunca van a cambiar. Entonces esa es un poco la labor del colegio y agradezco que bueno, pues esta semillita esté llegando a todos ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, bueno, ya no abusamos mucho ya de tu tiempo, Arturo. Con mucho gusto, Rolando, con mucho gusto. Muy, muy agradecidos que hayas estado con nosotros en este tema. Definitivamente, pues como decía hace un rato, hay un reto muy, muy grande, pero bueno, pues este es el reto en el tema de educación y tenemos un reto en el tema de salud y tenemos un reto en el tema de la economía y bueno, así las cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos que el primer paso para poder tratar de cambiar y mejorar, pues es como dices, es evaluar, es darnos cuenta, de evaluarlo y ver qué soluciones podemos tomar, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros y a todos ustedes agradezco su presencia esta tarde. Los esperamos dentro de 15 días en otra charla más del Colegio Monterrey. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, Rolando. Buenas tardes. Muy bien. Dios los bendice. Hasta luego. Hasta luego.